Una bienvenida más a Rara Ciencia. En el capítulo de hoy vamos a hablar de musicalidad y de sus componentes conductuales. No sin antes recordar que cuando hablamos de musicalidad estamos hablando de un conjunto de rasgos o de características biológicas que nos permiten percibir y producir sonidos musicales, pero que también nos hacen proclives a movernos al compás de algún ritmo o melodía que estemos escuchando o bien simplemente a disfrutar la música. La clasificación que vamos a platicar hoy fue propuesta por un investigador llamado Tecumseh Fitch. Este investigador basa su clasificación en la observación de aquellas conductas musicales que son universales y que tienen analogías en otras especies. Recordemos antes, en un pequeño paréntesis, que la investigación en la ciencia se basa en la propuesta de paradigmas o teorías que muchas veces pueden ser refutados o bien que con el paso del tiempo son confirmados o modificados ligeramente. La clasificación que vamos a mencionar hoy fue propuesta hace 5 años, que si bien puede parecer un poco tiempo, no olvidemos que hace 10 años el término de musicalidad dentro de la biología, de la biomusicología, etc., no era común y no se había propuesto. Entonces, esta propuesta es un tanto reciente, pero es muy valiosa. Vamos a comenzar. La clasificación incluye 4 conjuntos o componentes. 1. El de la danza. 2. El del canto. 3. El de la percusión. Y 4. El de la sincronización social. Vamos a comenzar con el canto. Cuando hablamos del canto, no podemos dejar de lado la habilidad para generar nuevas vocalizaciones complejas. Si nos imaginamos que no existiera o no tuviéramos esta capacidad, lo que ocurriría es que todos los individuos de nuestra especie cantaríamos la misma o las mismas canciones, una y otra vez, a lo largo de todas las generaciones, lo cual ocurre con muchas especies de aves, por poner un ejemplo. Entonces, como requisito, digamos, para la musicalidad humana dentro del componente que es el canto, la habilidad de aprender nuevas vocalizaciones complejas es necesario. Es un criterio que este autor que propuso la clasificación consideró como indispensable. Pasemos al siguiente componente. Ahora hablemos de la percusión. Cuando hablemos de esta conducta, tenemos que entender que se habla de una habilidad y una propensión a generar sonidos a través de percutir o golpear nuestro cuerpo o alguna superficie. Generalmente lo hacemos con nuestras extremidades superiores, como nuestras manos, o las inferiores. ¿Cuántas veces no te has descubierto golpeando el piso con tus pies cuando estás escuchando alguna canción? Eso no lo aprendiste en ningún lado. Es una de tus conductas que forman parte de la musicalidad humana. La percusión es la base de toda la música instrumental. ¿Por qué les digo esto? Porque la percusión nos permite el generar este tipo de sonidos a través de el uso de nuestras extremidades o a través de algún otro instrumento. Por ejemplo, tomar una vara o una bataca y golpear alguna superficie y generar algún patrón. ¿Han visto ustedes a un bebé o a un niño pequeño golpear sobre una mesa produciendo patrones sonoros? Eso es la percusión dentro de la musicalidad. Es por ello que cuando se habla de percusión estamos evocando un significado que refiere a generar sonidos o patrones musicales que no son producidos por nuestro aparato fonador, es decir, por la voz humana, sino con otro, ya sea objeto o extremidad. Es por eso que se dice que la percusión, golpeteo o tamborileo es la conducta base de otras conductas que generan música instrumental, es decir, música o patrones de sonidos que son generados a partir del uso de nuestras extremidades o de algún tipo de objeto. Pero, ¿por qué será que esta conducta fue incluida como un elemento básico de la musicalidad? Y se preguntarán ustedes, ¿por qué no, a lo mejor, el considerar el silbar, el uso de las flautas, por ejemplo? Y es que la percusión como conducta y
los instrumentos de percusión son universales. Se han encontrado en absolutamente todas las conductas, a diferencia de otro tipo de instrumentos. Esto lo hace relevante y le da una característica de universalidad, y es por eso que está incluido en el conjunto de conductas musicales, que además da base al uso de otros instrumentos para generar estos sonidos. Lo importante aquí es recordar que dentro de la percusión estamos hablando de la producción de sonidos que son musicales y que no son generados por nuestro aparato fonador, es decir, con la voz, como en el caso que ya explicamos del canto. Cabe mencionar que el registro fósil de un instrumento musical del cual se tiene información no son de tambores o de instrumentos de percusión, porque generalmente estaban hechos de cueros o algún tipo de membrana y estos no fosilizan. En cambio, de lo que se tiene registro es de flautas hechas de hueso. Sin embargo, aunque ese sea el registro fósil más lejano del que tenemos información, otras investigaciones nos ofrecen datos que reportan que la percusión y los instrumentos de percusión sí que son universales entre las culturas y sí que tienen un antecedente o un origen muchísimo más viejo que ese otro tipo de conductas musicales o de instrumentos musicales como pueden ser los aerófonos en el caso de las flautas. Entonces es por eso que la percusión se encuentra incluida como una de las 4 componentes conductuales que forman parte de la musicalidad. Es muy normal, o podríamos decir muy común, que de repente te descubras a ti mismo generando este tipo de patrones musicales, escuchando una canción, aplaudiendo muchas veces o uniéndote con un pequeño golpeteo de tus pies en el piso. Esa es la conducta de percusión, la cual no aprendiste, es innata y forma parte de la musicalidad. Antes de avanzar con el siguiente componente, vamos a hacer un pequeño paréntesis para aclarar un aspecto de intencionalidad, el cual ya habíamos referido en algunos de nuestros videos anteriores. Pero por poner un ejemplo, ¿qué pasaría con el sonido de los pasos? Entonces, ¿el sonido de los pasos se considera parte de esta conducta de percusión? Y la respuesta es no. Y el por qué es el siguiente. Cuando generamos el sonido de nuestros pasos, aunque puede ser informativo, lo cual es un aspecto clave que ya habíamos mencionado, ¿por qué? Porque podemos decir, esos son los pasos de mi abuelita, esos son los pasos de mi perrito. Es decir, lleva una información la cual nosotros decodificamos, pero no hay una intencionalidad. Es un sonido que se está generando como un producto de otra conducta, que en este caso es la locomoción o el desplazarte de un lugar a otro. Pero ¿cuál sí sería una conducta que entraría en esta? El baile flamenco, por ejemplo, o el tap, también son generados con las extremidades inferiores, pero a diferencia del sonido de los pasos, que es el resultado sin intención de desplazarnos de un lugar a otro, en el caso del flamenco, por ejemplo, cada paso en el momento que ocurre e incluso la modificación, por ejemplo, de los zapatos para que el sonido que produzcan sea determinado, le da un aspecto de intencionalidad que lo hace diferente o lo distingue del sonido de los pasos de manera casual. Ahora sí, pasemos al siguiente componente. Ahora vamos a hablar de la sincronización social. Puede resultar un tanto abstracto o confuso decir cómo es que la sincronización social forma parte de una de estas conductas, pero en realidad es una de las más relevantes. ¿Por qué? Porque dentro de la sincronización social caben todas las otras conductas que forman parte de la musicalidad. Veamos por qué. Cuando hablamos de sincronización social, estamos hablando de sincronizar nuestras expresiones musicales, ya sea en el canto, por ejemplo, o en la percusión, o en el baile, con otros individuos. Es decir, hablamos de un grupo, hablamos de una cohesión, hablamos de una expresión musical que abarca más de un individuo. Y por ello, la sincronización social cobra una relevancia tremenda,
¿Por qué? Porque no solo implica la expresión de las otras 3 conductas musicales, sino porque tiene un rasgo que es muy importante y que nos habla de los orígenes de la musicalidad o algunas de las propuestas más importantes o más fuertes para explicar el origen de la musicalidad, que es que posiblemente este tipo de comunicación entre muchos individuos utilizando sonidos que pueden ser generados con la voz o con nuestras manos, por ejemplo, o con algún tipo de objeto, nos permite comunicarnos con muchos individuos. Nos permite posiblemente en estas teorías acerca del origen de la musicalidad, la cohesión social, que un conjunto de muchos individuos de una misma especie se sincronicen y generen un patrón, un sonido que se repite y que es manifestado en más de un individuo. Por el momento lo vamos a dejar aquí y vamos a pasar a nuestro siguiente componente. Y para finalizar vamos a hablar de la danza. Y vamos a felicitar, dado que ayer fue el Día Internacional de la Danza, así que vamos a darle su lugar dentro de los componentes conductuales en la musicalidad. Todos sabemos qué es el baile o la danza. Todos, dado que es innato y dado que es un rasgo que es universal, lo expresamos. Y así como en los otros componentes podemos ver variaciones a través de las culturas, en la manera en que expresan este tipo de movimientos en sincronía con algún tipo de melodía, por ejemplo, también lo podemos realizar incluso con el solo hecho de pensar en alguna melodía que nos guste y sin que exista el estímulo precisamente allá afuera, es decir, sin que necesariamente estemos escuchando una canción. Y esto ocurre aunque tú digas o pienses que no te guste bailar o que no eres bueno bailando. En realidad no importa, lo uses o no lo uses, te guste o no te guste, la habilidad la tienes. Y para muchos tipos de rehabilitaciones motoras es donde la percusión o la danza, por ejemplo, pueden ayudar muchísimo. Así que no eches en saco roto esta habilidad que tienes solamente por el hecho de que creas que no sabes bailar. Antes de terminar, recordemos que posiblemente, conforme más y más investigaciones van aportando más datos, esta lista, en cuanto a las conductas que forman parte de la musicalidad, pueda ser modificada y posiblemente se le unan nuevas. Por el momento nos vamos a quedar con esta clasificación y vamos a recordar los 4 componentes conductuales de la musicalidad en la danza, en el canto, en la percusión y en la sincronización social. Y recordemos que todos estos componentes o conductas fueron propuestos porque son universales, es decir, fueron encontrados en todas las culturas que se conocen, y 2, presentan analogías y homologías con otras especies, lo cual lo vuelve muy interesante y para ello tendremos capítulos más adelante dedicados exclusivamente a estudiar cada uno de los componentes y sus analogías y homologías con otras especies para comprenderlos más a detalle. Sin olvidar que en el caso de la musicalidad humana, estas conductas se ven modeladas ¿por quién? Por la cultura, lo cual vuelve más fascinante estos temas. Y lo cual establece un puente que nos permite estudiar la musicalidad desde aspectos conductuales, culturales, biológicos, genéticos y cognitivos. Así que, en realidad, tenemos mucho material para continuar con nuestros videos. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a dar ejemplos interesantes y tal vez algunos curiosos y sorprendentes de cada uno de estos componentes, en los humanos y en otras especies. Nos vemos hasta la próxima.